haciendo historia. Hermanos y A las hermanas, 5 de la tarde. amigos, de nuestra parte y de... Porque eres mía, porque no eres mía. Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje. Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari. Como saben, Mariano Pagliari está de viaje y de licencia, pero nos dejó su legado, que es esta historia, y una historia que tiene que ver con un libro. Claro, los libros han protagonizado la historia y de hecho son parte de ella. Ellos relatan lo que sucedió en su tiempo y sus escritores retratan vivencias, expresan sentires, captan climas y ensayan miradas. Pero también denuncian injusticias, crean opiniones y convencen a multitudes a través de la tinta que en hojas viajarán al futuro. Es por eso que algunos libros crean problemas, ya sea porque algunos no estén de acuerdo con lo que ellos dicen o bien porque se sienten injuriados. Pero muy pocos títulos han llegado al punto de transformarse en una sentencia de muerte para su autor. Uno de esos libros es contemporáneo y su creador todavía, en pleno siglo XXI, sufre la persecución de millones de fanáticos religiosos. Se trata de la novela Los versos satánicos y esta es la vida de su creador. Esta es la historia de Salman Rushdie. Ahmed Salman Rushdie nació en Bombay, India, el 19 de junio de 1947, en una acomodada familia musulmana. Esta música me da la vigorita esa que sube, ¿viste? Cuando le... Para ambientar, ¿no? Su padre, Anis Ahmed Rashid, era un hombre de negocios, educado en Cambridge, Inglaterra. Su madre, Negin Butt, era maestra y en su hogar se hablaba tanto inglés como urdu, uno de los 24 idiomas hablados en la India. A los 13 años, en enero de 1961, Rushdie fue enviado por sus padres al Reino Unido para estudiar en el Rugby School, uno de los más prestigiosos internados británicos. Pero allí el chico fue atormentado por sus compañeros a causa de su origen indio y de sus escasas dotes deportivas. Más tarde estudió en el King's College de la Universidad de Cambridge, cuando en 1968 obtuvo la maestría en Historia, especializándose en temas islámicos. Antes de ser escritor, Rushdie se desempeñó como publicista en diferentes agencias y la influencia de esta experiencia se puede ver en sus obras, una de las cuales lo haría peligrosamente famoso. La primera novela de Rushdie fue Grimus, del año 1975, aunque esta no tuvo impacto alguno. El propio Rushdie cree que se equivocó de método al escribirla, por lo que la repudia, reconociendo que fue un trabajo mal realizado. Muy distinto sería lo ocurrido con su siguiente novela, Hijos de la Medianoche, que se desarrolla en India y Pakistán y narra la historia de un niño con poderes paranormales. Esta marcó un hito en la narrativa india en lengua inglesa, ganando en 1981 el premio Booker, el galardón literario más prestigioso del Reino Unido. Pero en la India el libro provocó protestas por contener referencias despectivas hacia la entonces primera ministra Indira Gandhi. De todas formas, la crítica universal hizo caso omiso a eso y la siguió considerando una obra maestra, porque Hijos de la Medianoche fue premiada con el Booker of Bookers, el premio al mejor de todos los libros que ganaron el premio Booker en sus primeros 25 años de existencia. 2 años después, Salman Rushdie publicó la novela Vergüenza, que tiene lugar en un país imaginario que coincide demasiado con Pakistán. Vergüenza fue inmediatamente censurada por la dura crítica hacia el régimen fundamentalista pakistaní, incluida la primera ministra socialdemócrata Benazir Bhutto, que había sido depuesta recientemente. Es que Vergüenza refleja los sentimientos de rechazo del autor hacia Pakistán en duros términos. Recordando a la Roma de los Césares, donde tiranos, dementes, se acostaban con sus hermanas y nombraban senadores a sus caballos,
y tocaban lira mientras la ciudad ardía. En 1987, Salman publicó La sonrisa del jaguar, un libro sobre Nicaragua, país en el cual se interesó debido a una curiosa circunstancia. Unos años atrás, en 1979, Ope Portocarrero, esposa del corrupto dictador Anastasio Somoza, se había mudado a la misma calle donde Rushdie vivía en Londres. La primera dama nicaragüense permanecía por esta época mucho tiempo fuera de su país y regresaba solamente para presidir sus obras de bien social. Durante un periodo, Salman Rushdie tuvo que soportar ruidosas fiestas, veredas ocupadas por Rolls Royce y numerosos personajes de la realeza que frecuentaban justamente a Madame Somoza. Y aunque esto duró solamente hasta julio de aquel 1979, momento en que la dictadura de Somoza cayó, a Rushdie le alcanzó para interesarse por esa región remota. Cuando en 1986 la administración de Ronald Reagan inició su ofensiva contra los sandinistas, el escritor viajó a Nicaragua, donde permaneció durante 3 semanas investigando. Pero sería su próximo trabajo el que generaría un revuelo de proporciones proféticas. ¿Y qué pareció? ¿Y qué le pareció una joyita, no? Mire, Rushdie, usted es un gran escritor, no descubro nada diciendo esto, pero también es un gran provocador. Aquí el abogado de la editorial tiene algunas palabras para compartir. Es así, conozco su literatura y es realmente exquisita. Es usted uno de los grandes autores de nuestro tiempo, Rushdie, pero creo que esta vez se pasó de la raya. Es así que no es una novedad. Ustedes saben bien que no me guardo absolutamente nada y también saben que mis libros se venden como van caliente. Señor Rushdie, es que tal vez ese sea el problema. No entiendo qué quiere decir. Sencillo, Rushdie, el libro, si se publica, va a generar problemas de orden internacional. Los musulmanes pedirán su cabeza. Pero no sean fatalistas, es una simple novela, una ficción, no pasa nada, usted no pasa utiliza nada. demasiadas alegorías que tienen mucho en común con creencias sagradas del Islam. Va a provocar la ira de imanes y de líderes religiosos y estos van a convocar a sus seguidores que siempre son fieles. A ver, Rushdie, quiero dejar clara mi posición. La editorial lo apoya a usted. Gracias. Y no pretende perderse el éxito literario que este libro puede llegar a ser. Y entonces... Bueno, pero aquí nuestro abogado lleva décadas así. ¿Quién no conoce a este? Escuche bien, y nunca lo vimos en una posición tan firme como contra la publicación. Vamos, una ridiculez lo que está planteando. Llevo 40 años en el mundo editorial y le aseguro que este libro va a traer problemas. En mi caso, el problema es sinónimo de éxito. En mi caso es una cuestión de ética y profesionalismo. La empresa para la cual trabajo y me debo se va a ver envuelta en una controversia de dimensiones épicas. Y usted mismo, escúcheme, usted mismo, Rushdie, va a correr peligro. Bien, ¿saben qué? Esto es sencillo. Me mando a mudar. Pero, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que existen decenas de editoriales ávidas por un bestseller y que si no se deciden a publicarlo de inmediato, lo haré en otra editorial. Son los dos giles. Va a tener el mismo problema, Rushdie. Los abogados no le van a dar el visto bueno en ningún lado. No es una cosa, no esté tan seguro. Hay abogados que realmente creen en la libertad de expresión, no como ustedes. No, escuche. Me voy. Escuche. Espere, siéntese. Está bien. La editorial Viking se hará cargo. Los versos satánicos serán publicados. No, pero... Y aunque Viking intentó postergar su publicación durante el mayor tiempo posible, el 26 de septiembre de 1988, en Londres, Salman Rushdie publicó Los versos satánicos. La novela, que se desarrolla justamente en esa ciudad, en Londres, mezcla la realidad y la ficción para cuestionar parámetros esenciales para el Islam, como las nociones del bien y el mal. También aborda el problema del racismo, del cual el autor sufrió sus consecuencias cuando estudió en el Rugby School de esa ciudad. Pero, sobre todas las cosas, habla de una religión de la sumisión con su profeta Mohamed, el arcángel Gabriel y otras similitudes
con las creencias musulmanas. Pequeños cambios de nombres. En vez de Gabriel dice Gibrel, Sí. en vez de Mahoma dice Muhammad y así. Está claro de quiénes habla. Estos paralelismos obviamente se asumieron como blasfemia contra el Islam y el profeta Mahoma, e inmediatamente publicada, la obra comenzó a generar gran revuelo cultural y político. Pero fue una publicación en la revista de tiraje masivo India Today, destacando solamente los pasajes de la novela más críticos con el Islam, lo que hizo explotar de ira al mundo musulmán. Esta interpretación parcial del contenido del libro fue leída en el Parlamento indio por un miembro del ala conservadora islámica. Después de esto, el parlamentario escribió una carta abierta titulada: Señor Rushdie, ha hecho usted esto con premeditación satánica. Por supuesto que los versos satánicos de Rushdie tuvieron una repercusión en el mundo editorial a nivel global. La ofensa corrió como reguero de pólvora y la India prohibió el libro el 5 de octubre de 1988. No obstante, 3 días después el libro ganó el premio Whitbread a Mejor Novela, galardón literario anual entregado a escritores que residen en el Reino Unido. Pero el 22 de noviembre de ese año, el jeque Ali Gad el-Haq, gran imán de la mezquita del Cairo en Egipto y máxima autoridad musulmán suní del mundo, pronunció una declaración. Lo hizo en la Universidad Al-Azhar de Egipto contra el libro blasfemo e instó a los musulmanes británicos a emprender acciones legales contra el autor. 2 días después era Sudáfrica quien prohibía el libro y al cabo de las siguientes semanas lo hicieron Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán, Malasia, Indonesia y Qatar. La editorial alemana que la iba a publicar rescindió el contrato e intentó cobrar el seguro, y el editor francés se rehusó varias veces, aunque finalmente cedió a la presión. Pero la indignación islámica no quedaría en un simple enojo con el autor. El 28 de diciembre de aquel 1988 se denunció una amenaza de bomba contra la sede de la editorial Viking que había publicado los versos satánicos de Salman Rushdie. A los pocos días del año siguiente, el 14 de enero de 1989, se dio la primera manifestación musulmana en la localidad de Bradford, en el norte de Inglaterra, que incluyó saqueo y quema pública de la novela. Como consecuencia, al otro día, la cadena de librerías Y.H. Smith, una de las más importantes del Reino Unido, retiró el libro de sus 430 locales. Las manifestaciones comenzaron a darse en diferentes partes del mundo, con graves disturbios frente al Centro Cultural de Estados Unidos en Islamabad, en Pakistán, con un resultado de 5 muertos y 70 heridos. El 13 de febrero, una serie de protestas en Kashmir, India, dejaron un muerto y más de 100 heridos. Hasta que el 14 de febrero de 1989 llegó lo inesperado y el panorama se puso satánico. Editor, Sí. editor, vine lo más rápido que pude. ¿Qué es tan urgente? Salman, no te siguió nadie. Tenemos información muy delicada. Porque alguien me tiene que seguir para pedirme un autógrafo, capaz, claro, Autógrafo, para pedirme un no. autógrafo. Salman, es algo gravísimo. ¿Qué? ¿Otra protesta más, tal vez? No, Pero ya no. estamos acostumbrados a todo Escucha, esto. está por comenzar. Enciende la radio. No entiendo, ¿qué es tan relevante que se pueda decir por la radio? La comunidad musulmana retransmitirá en vivo las palabras del Ayatollah Khomeini desde Radio Teherán. Y alguien llamó diciendo que nos debe interesar. ¿El Ayatollah? Sí. Ese nunca habla en público a menos que sea algo sumamente grave. Una guerra o algo así. A ver, escuchemos. Por medio de las investiduras sagradas que me entregó el profeta Mahoma, el siguiente es un edicto religioso. ¿Un edicto religioso? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Ya te lo dije, los musulmanes exageran todo. El presente edicto religioso, tomado en común acuerdo con el Consejo de Ancianos del Islam, se trata de No, ¿de qué? ¿De qué se puede tratar esto? una fatua. ¿Una fatua? ¿Qué diablos es una fatua? Una fatua es una sentencia de muerte. No me sé. imagino contra quién puede ser. Pero lo dicen, escucha. La fatua tiene como destino a un escritor que blasfemó la religión sagrada del Islam, que se burló de nuestros profetas y de nuestro profeta Mahoma, y
muertos, Salman, estamos muertos. Aquel 14 de febrero de 1989, el líder religioso de Irán leyó la fatwa que instaba a la ejecución del autor de los versos satánicos. El edicto acusaba al libro de blasfemo contra el Islam y a Rushdie del pecado de apostasía, o sea, abandono de la fe islámica que se castiga con la muerte. El ayatolá Jomeini también llamó a darle muerte a aquellos editores que publicaran el libro conociendo sus contenidos. Tras cartón, durante los 10 días siguientes, los países de la Comunidad Económica Europea retiraron sus embajadores de Irán y este a su vez retiró a los suyos de Europa. Pero el 22 de febrero se publicó la novela en Estados Unidos y 2 días después hubo manifestaciones violentas en Bombay donde murieron 10 personas y 1.600 resultaron heridas. El ayatolá Jomeini ofreció una recompensa de $3 millones por la muerte de Rushdie y el 26 de febrero miles de musulmanes protestaron en Nueva York. Pero otras voces se harían escuchar. Ocurrió que el 2 de marzo de aquel 1989, 1.000 intelectuales de todo el mundo firmaron un manifiesto apoyando a Rushdie. Sin embargo, el 5 de marzo, el Vaticano condenó la novela a través del Observatorio Romano, calificándola de irreverente y blasfema, aunque también criticó la condena del ayatolá Jomeini. Esta espiral internacional llevó a que el 7 de marzo Inglaterra e Irán rompieran relaciones diplomáticas. Y si bien el 3 de junio murió el ayatolá Jomeini, el gobierno iraní mantuvo la condena contra Rushdie en pie. A principios de 1990, Salman Rushdie publicó un ensayo titulado De buena fe, con el objetivo de tranquilizar las aguas, donde afirmaba su respeto por el Islam. Pero, a pesar de eso y de otras declaraciones públicas, las autoridades religiosas iraníes nunca anularon la fatwa. Es más, las cosas se pondrían más violentas y personales. El 3 de julio de 1991, un fundamentalista atacó con arma blanca al traductor de la novela al italiano y 10 días después fue asesinado el traductor al japonés. 2 años después, cuando parecía que todo había pasado, el responsable de la editorial noruega de la obra, William Nygaard, resultó gravemente herido también por 3 balazos en la espalda. El mismo año, el traductor turco Aziz Nesin escapó a un incendio intencionado en el hotel en el que se alojaban los miembros de un festival cultural y en el que murieron 37 personas. Esto llevó a que Reino Unido e Irán retomaran las relaciones diplomáticas, el diálogo y buscaran una solución para normalizar justamente el vínculo entre los dos países. La fatwa del ayatolá obligó a Rushdie a vivir escondido durante 13 años. Finalmente, en 1998, el gobierno iraní se comprometió públicamente a no buscar la ejecución de Rushdie y este declaró que dejaría de vivir oculto. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Salman Rushdie, con sus sempiternas gafas delgadas y mirada irónica, relató sus años de clandestinidad en el libro Joseph Anton. Joseph en homenaje a Conrad y Anton a Chekhov, 2 de sus escritores preferidos, su seudónimo durante ese periodo en la clandestinidad. Publicado en 2012, este libro es sin duda el más conmovedor de los 18 que escribió hasta el momento. En sus páginas, Rushdie explica desde la tercera persona su vida de proscripto. El autor, que se define como ateo, pero fascinado por los dioses y profetas, debía cambiar de escondite cada semana, maquillarse el rostro y ver a su hijo Zafar, nacido en 1979, resultaba para él un gran desafío. Pero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Rushdie rechazó definitivamente esconderse. Interrogado en Francia si lamentaba haber escrito los versos satánicos, el escritor sonrió y en francés apuntó: soy como Edith Piaf, je ne regrette
Bien, no me arrepiento de nada. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Y a su vez, hablando de música, Bono, el vocalista de U2, compuso esta canción que estamos escuchando ahora con estrofas de uno de los libros de Salman llamado El suelo bajo sus pies, y posteriormente el escritor apareció en el videoclip. La canción fue utilizada luego para la banda sonora de la película The $1 Million Hotel. Pero esto no fue todo, porque Rusty apareció en 3 películas: Los amigos de Peter, El diario de Bridget Jones y Cuando ella me encontró. Y también aparece en el videoclip de presentación del disco de versiones de Tom Waits que publicó Scarlett Johansson titulado Falling Down. Salman Rushdie siempre criticó el extremismo religioso y en un famoso artículo de su autoría titulado El problema de la religión afirmó lo siguiente: Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión hasta que una religión empezó a perseguirme. Y agregó que el problema no reside solo en el integrismo islámico, sino también en el fanatismo cristiano que encarna en la figura de Tony Blair y en el gobierno estadounidense de George W. Bush. Bueno, luego la BBC TV intentó adaptar los versos satánicos a una miniserie, pero no pudo llevar esto a cabo. La complejidad de la novela y la poca disposición política para hacerse cargo de eventuales problemas dificultó la realización del guión. Pero tiempo al tiempo, porque el año pasado Netflix anunció que hará una adaptación original de los versos satánicos. Y así quisimos poner a Salman Rushdie en su sitio.